La fresca noche del 8 de agosto de 1963 tenía un aire de anticipación, desconocido para el mundo desprevenido. La luna llena iluminaba tenuemente el paisaje, mientras una bruma ligera se cernía sobre los campos, creando una atmósfera casi mística. Esta noche quedaría grabada para siempre en la historia, no en las bulliciosas calles de Glasgow como a menudo se cree erróneamente, sino en un lugar mucho más tranquilo y apartado, sino cerca de la tranquila campiña de Bridego-Bridge, al norte de Londres. Este lugar, normalmente pacífico y sereno, se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más audaces de la historia. Esta es la historia del gran robo del tren, un atraco meticulosamente planeado que cautivó a una nación y se convirtió en una leyenda de audacia e ingenio criminal. Los titulares de los periódicos no tardaron en captar la magnitud del evento. El robo se desarrolló bajo un velo de secreto, sus autores envueltos en la oscuridad, su objetivo, un tren del Royal Mail que transportaba una fortuna inimaginable. Los ladrones, con una precisión casi militar, ejecutaron su plan con una coordinación impecable. Los eventos de esa noche no solo resultarían en el robo más grande en la historia británica en ese momento, sino que también cambiarían para siempre la percepción de la seguridad en el transporte ferroviario, sino que también darían lugar a una saga cautivadora llena de escapes audaces, fugitivos escurridizos y una búsqueda implacable de justicia. La historia del gran robo del tren sigue siendo un testimonio de la audacia humana y la eterna lucha entre el crimen y la ley. Los detalles del gran robo del tren pintan una imagen vívida de la magnitud del evento. En esa fatídica noche, un tren del Royal Mail, haciendo su recorrido habitual de Glasgow a London Euston, se convirtió en el objetivo de un atraco meticulosamente planeado. El tren, sin que lo supiera su desprevenida tripulación, llevaba un vagón de paquetes de alto valor, su contenido, un rescate de reyes, 2,6 millones de libras, una suma equivalente a la astronómica cifra de 45 a 58 millones de libras en la actualidad. Orquestando esta audaz operación, había un grupo de 15 a 30 hombres enmascarados, su líder, una figura sombría llamada Bruce Reynolds. La estrategia de la banda consistía en manipular las señales ferroviarias, deteniendo el tren en un lugar predeterminado, Sears Crossing. Desde allí, dominarían al personal del tren, tomarían el control del mismo y escaparían con el botín. El plan de la banda se desarrolló con precisión escalofriante. Cada detalle fue meticulosamente calculado, desde la manipulación de las señales hasta la distribución de las tareas entre los miembros del grupo. Al amparo de la oscuridad, manipularon las señales ferroviarias, asegurándose de que no hubiera testigos alrededor. Transformando una luz verde en una señal roja, crearon una falsa alarma que obligó al tren a detenerse. Obligando al desprevenido tren a detenerse en Sears Crossing, un lugar cuidadosamente elegido por su aislamiento. Con el tren inmovilizado, los ladrones, con los rostros ocultos por máscaras, irrumpieron en la locomotora, moviéndose con rapidez y precisión. El conductor del tren, Jack Mills, tomado completamente por sorpresa, fue brutalmente golpeado y quedó gravemente herido. Su resistencia fue inútil ante la violencia de los atacantes. El fogonero, David Whitby, a pesar de sus intentos de intervenir, fue rápidamente dominado, incapaz de detener el caos que se desarrollaba. La banda actuó con una coordinación impresionante. Incapaces de operar el tren ellos mismos, obligaron al conductor herido, Jack Mills, a mover el tren a Bridego-Bridge, un lugar cercano que ofrecía la cobertura perfecta para su operación. La elección de este lugar no fue casual. Había sido estudiado previamente. Con el tren posicionado en Bridego-Bridge, la banda descargó rápidamente las 120 sacas de correo, cuyo contenido era una fortuna en efectivo, transfiriéndolas a los Land Rovers que esperaban. La operación fue ejecutada con una eficiencia sorprendente, dejando a las autoridades perplejas. La tranquilidad de la campiña inglesa se hizo añicos cuando la noticia del audaz robo se extendió como la pólvora. Las autoridades, enfrentadas a un crimen de escala sin precedentes, lanzaron una búsqueda masiva, decididas a llevar a los responsables ante la justicia. La banda, mientras tanto, se había retirado a su escondite, Leather Slade Farm, una granja aparentemente idílica que ocultaba sus actividades criminales. Fue allí donde dividieron su botín, el fruto de su audaz crimen distribuido entre ellos. En un intento por cubrir sus huellas y borrar cualquier rastro de su presencia, la banda intentó incendiar Leather Slade Farm. Sin embargo,
sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que el fuego no logró destruir por completo la evidencia de su crimen. Fundamentalmente, entre los restos carbonizados, la policía descubrió una pista vital: huellas dactilares. Sección 5. Rostros del crimen. Figuras notables. El gran robo del tren puso en el centro de atención a un elenco de personajes, cuyos nombres quedaron grabados para siempre en los anales de la historia criminal. Bruce Reynolds, el cerebro detrás del audaz atraco, emergió como una figura sombría. Su meticulosa planificación y su capacidad para comandar a un grupo diverso de criminales le valieron notoriedad. Ronnie Biggs, otro miembro clave de la banda, alcanzó un tipo diferente de infamia. Su audaz escape de la prisión en 1965, después de cumplir solo 15 meses de su sentencia de 30 años, lo convirtió en un fugitivo. Sus hazañas cautivaron la imaginación del público durante décadas. Mientras que los ladrones ganaron notoriedad por sus hazañas criminales, fue Jack Mills, el conductor del tren, quien se convirtió en una figura trágica de la saga. Sección 6. Una nación cautivada. Significado y legado. El gran robo del tren causó conmoción en la sociedad británica. Su impacto resonó mucho más allá del ámbito del crimen. Apodado el atraco del siglo, la escala del robo y la audacia de su ejecución cautivaron la imaginación del público, convirtiéndolo en una sensación nacional. Los periódicos clamaban por cubrir cada detalle del crimen, desde la meticulosa planificación hasta la audaz fuga, alimentando un frenesí mediático que se apoderó de la nación. El público, horrorizado y extrañamente fascinado por la audacia de los ladrones, siguió cada giro de la investigación, convirtiendo a los criminales en antihéroes improbables. El impacto cultural del robo trascendió el ciclo de noticias, filtrándose en el tejido de la cultura popular. Sección 7. Detrás del telón. Perspectivas adicionales. Varios factores contribuyeron al éxito del gran robo del tren, arrojando luz sobre la compleja interacción de planificación, oportunidad y pura suerte que permitió a los ladrones llevar a cabo su audaz atraco. El hecho de que el robo tuviera lugar en un fin de semana festivo resultó ser un golpe de suerte para los criminales, ya que el tren llevaba una suma de dinero mayor de lo habitual, gracias al festivo en Escocia. Esta oportunidad imprevista jugó a favor de los ladrones, maximizando sus ganancias potenciales. Además, ayudó a su causa la presencia de un infiltrado, alguien que proporcionó a la banda información vital sobre el horario del tren, su carga y los protocolos de seguridad. Sección 8. Sombras persistentes. Consecuencias a largo plazo. El largo brazo de la ley finalmente atrapó a la mayoría de los ladrones. Sus sueños de una vida de lujo financiada por millones robados se estrellaron contra las rocas de la justicia. Se realizaron arrestos, se celebraron juicios y se obtuvieron condenas, lo que resultó en largas penas de prisión para los involucrados en el audaz atraco. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Las secuelas del robo proyectaron una larga sombra sobre las vidas de los involucrados, tanto de los autores como de las víctimas. Algunos ladrones, como Ronnie Biggs, continuaron apareciendo en los titulares con sus audaces fugas y su vida como fugitivos, convirtiéndose en símbolos tanto del ingenio criminal como de los desafíos de defender la justicia. Otros enfrentaron más problemas legales, sus vidas marcadas para siempre por su participación en el atraco. Sección 9. Conclusión. Un legado duradero. El gran robo del tren de 1963 sigue siendo una marca indeleble en la historia, un evento que capturó la imaginación del público y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Fue una historia cautivadora de crimen audaz, planificación meticulosa y el atractivo perdurable de las ganancias ilícitas. Los detalles del robo, desde la planificación hasta la ejecución, se han convertido en leyenda. El evento, grabado para siempre en los anales de la historia criminal, continúa fascinando e intrigando a generaciones. La audacia de los ladrones y la magnitud del botín han asegurado su lugar en la historia. Su historia se vuelve a contar y se reinventa a través de innumerables libros, películas y documentales, cada uno aportando su propia perspectiva y manteniendo viva la leyenda. El robo obligó a una reevaluación de los protocolos de seguridad, destacando las debilidades en el sistema y llevando a mejoras significativas. Estas mejoras transformaron la forma en que se transportaba la carga de alto valor, asegurando que un evento similar no pudiera repetirse con la misma facilidad. Un legado duradero que continúa dando forma a las medidas de seguridad hasta el día de hoy, influenciando cómo protegemos nuestros bienes más valiosos. Más que un simple crimen,
el gran robo del tren se convirtió en un fenómeno cultural, un símbolo de la astucia y la audacia. Provocó debates sobre la clase, la justicia y el atractivo de la rebelión, temas que resonaron profundamente en la sociedad de la época. Estos debates no solo reflejaron las tensiones sociales del momento, sino que también influyeron en la forma en que se percibía el crimen y el castigo. Expuso las vulnerabilidades del sistema, desafiando las percepciones de la ley y el orden, y obligando a una reevaluación de las estrategias de seguridad. Este evento no solo cambió la forma en que se manejaba la seguridad, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular, desafió las percepciones de la ley y el orden, y dejó un legado perdurable que continúa moldeando nuestra comprensión del crimen y el castigo. La historia del gran robo del tren sigue siendo un recordatorio de la complejidad del crimen y la justicia, y de cómo un solo evento puede tener un impacto duradero en la sociedad.